Les doy la bienvenida aquí por María Visión a todos ustedes. Vamos a tratar en esta ocasión toda una serie de programas sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión, como ustedes lo conozcan. Les doy la más cordial bienvenida a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Antes de comenzar nuestros temas, quiero platicar con ustedes en qué se basa el Padre Arturo cuando da sus temas. Ustedes pueden ver aquí conmigo, tengo el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro que tengo aquí es la doctrina oficial de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña a todas las personas de buena voluntad que quieren aprender sobre la doctrina católica. Porque alguna vez podría pensar alguien, bueno, ¿y ese padrecito medio zafado y medio hablador, de dónde saca todo lo que explica? Bueno, del catecismo. Obviamente, por encima del catecismo está la Biblia. La Biblia es el catecismo, es el libro más importante que tenemos todos los católicos. Pero aparte de la Biblia tenemos la Sagrada Tradición y tenemos obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se maneja el catecismo, padre? Se maneja por números. El catecismo no se maneja por páginas. También hay capítulos, pero la manera más fácil de manejar el catecismo de la Iglesia Católica es por números. Yo les invito a ver si ustedes en su casa pueden comprar este libro. Este libro no pasa de costar 100 pesos, lo equivalente a $5 americanos. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ojalá que en su casa puedan acompañarme con el catecismo y aprender lo que el catecismo nos enseña. Primero, el catecismo de la Iglesia Católica hace una diferenciación y una distinción entre lo que es un sacramento de iniciación cristiana o un sacramento de curación o un sacramento de algún otro tipo. Hay que recordar que tenemos 7 sacramentos, todos ellos fundamentados en la Sagrada Escritura. Los 7 sacramentos aparecen en la Biblia. Vamos a ver de uno por uno. Vamos a ver los 7 sacramentos, ¿cuáles son, padre? Bueno, se los digo porque hay personas que, aunque ustedes no lo crean, no saben ni cuáles son los sacramentos. Bautismo, confirmación y primera comunión o Eucaristía hacen el trío de los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de curación son el sacramento de la confesión o penitencia que vamos a ver ahorita y el sacramento de la unción de enfermos. Y los otros 2 sacramentos que nos faltan es un sacramento de servicio, el orden sacerdotal. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos estamos llamados al sacramento del servicio. Y también el matrimonio. La persona que se casa por la iglesia recibe un sacramento para el servicio con su pareja y con la comunidad. Así que vamos a ver lo que nos dice el catecismo sobre la penitencia. Cuando hablamos de los sacramentos de curación, vamos a hablar de 2. Así comienza el número 1420 y 1421 del catecismo. Dice que hay 2 sacramentos de curación. La unción de enfermos, cuando un sacerdote es llamado por un familiar o por el mismo enfermo, cuando corre peligro, el sacerdote va y con el óleo de los enfermos unge la frente y unge las manos de quien está muriendo, de quien está enfermo o de quien está propenso a morir o de quien es un adulto mayor también. Ese es un sacramento del que trataremos en otros programas. Ahorita nos vamos a enfocar al segundo sacramento de curación, que es el sacramento de la penitencia. Este sacramento ha tenido muchos nombres, no es así como que ya lo conocemos así y de esa manera se llama y no se va a llamar de otra manera. El sacramento de la confesión, su primer nombre que tuvo fue el sacramento del arrepentimiento, pero también se le llama sacramento de conversión, sacramento de confesión, sacramento de arrepentimiento o sacramento de curación. Al último lo conocemos como el sacramento de la penitencia. Pero hay varios tipos de penitencias. Vamos a ir viendo qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece? Acompáñenme con su catecismo. Vamos a ir al 1422. Dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Por lo tanto, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen a través de este sacramento el perdón de sus faltas,
que claro, la iglesia es un servicio que da mandado por Cristo. Ya llegaremos a esa cita, muy importante, porque sé que mis hermanos separados aquí están tirándome bien duro, que ¿dónde está la Biblia eso? Ahorita vamos a ir a la Biblia. Primero vamos a fundamentar los nombres, el origen, la historia del sacramento de la penitencia para llegar a la conclusión más importante de todas. Muy bien, el nombre del sacramento. Vamos a comenzar hablando sobre el nombre. ¿Quién le puso ese nombre al sacramento de la penitencia? Dice el número 1423 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Jesús, si ustedes y yo vamos a Marcos 1:15, Jesús invita a convertir, igual que Juan el Bautista, ¿no? Conviértanse. Conversión, que quiere decir cambien su manera de pensar, cambien su manera de proceder, cambien su manera de vivir. Cambio es igual a conversión, convertir, cambiar, dejar de ser. Por eso uno de los nombres, o el primer nombre que tuvo el sacramento de la penitencia es el sacramento de conversión. Es el primer nombre, dice, porque realiza sacramentalmente la llamada a la conversión. Jesús invitó al pueblo a muchas cosas, ¿no? Los invitó a cambiar, los invitó a convertirse, los invitó a arrepentirse, los invitó a llevar una vida adecuada a las cosas de Dios. Pero una de las invitaciones más importantes que hace Jesús es la llamada a la conversión. Por eso el nombre del sacramento le proviene de palabras mismas dichas por Jesucristo. Dice: la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. El hombre se aleja de Dios, ¿de qué manera? A través del pecado, ¿no? La persona que está lejos de Dios no es porque no vaya a la iglesia, no es porque no rece. No, la manera más eficaz para alejarse de Dios es por el pecado. Una persona que comete pecado es una persona que se aleja de Dios plena y cabalmente. Muy importante que sepan todos ustedes esto que está sucediendo. Una de las cosas que les quería decir antes de ir a un corte es el cambio que existe en los nombres. Existe el nombre de conversión, el nombre de penitencia, el nombre de arrepentimiento. Muy importante que tengan eso claro en la vida de ustedes y en lo que vamos a ver a continuación. Vamos al corte y regresamos. Continuamos en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Quiero platicar con ustedes que me apasiona mucho cuando hablamos de este sacramento, que es el sacramento más criticado de todos los 7 sacramentos, ¿eh? Este sacramento es el que a muchos protestantes no les parece, dicen que no está en la Biblia, pero sí está. Para allá vamos a llegar ahorita en un momento. Primero vamos a hablar del nombre. Dice, se denomina sacramento de penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Todo este rollo, ¿qué quiere decir, padre? Bueno, este rollo quiere decir que el sacramento de la penitencia es todo un ciclo del cristiano. No solamente es venir y decirle los pecados al Padrecito, no, Padre, confiésame, te confieso que hice esto, que hice aquello, que hice el otro. No. Lo que está diciendo el Catecismo en este número 1423, segundo párrafo, es que el proceso de la penitencia incluye el arrepentimiento, incluye la cercanía a la iglesia, incluye el saberse que estamos cometiendo pecado, incluye también que una persona busque la asesoría de otra persona, incluye la confesión de boca, el dolor de los pecados, cumplir una penitencia y reincorporarse a la vida de la iglesia. Por lo tanto, una persona que se acerca a la confesión y que vive la confesión como debe de ser, incluye todo un proceso. No podemos decir que una persona solo llega y se confiesa y ya, ¿no? A mí me da hasta risa cuando estoy confesando y veo la fila de las confesiones y la gente está platicando a carcajada abierta y risa. Y cuando llegan a confesarse no saben confesarse. Nomás llegan y dicen un pecadito o dos y ya. Dicen, no me acuerdo de los demás, pero ahí en la fila estaban en el chisme bien a gusto. No hicieron
el acto de, ¿cómo se llama? El acto penitencial, no. El examen de conciencia no lo hicieron. O sea, una persona cuando va a confesarse se supone que antes ya pensó, ya meditó, ya estudió lo que está mal en su vida y por eso va y se confiesa. Pero cuando alguien se confiesa a fuerzas, pues entonces imagínense, pues qué proceso es ese, no sirve el asunto. Por eso, cuando ustedes vayan a confesarse, es muy importante que lleven ya en su mente, y si ya se les va el avión, porque hay algunas que ya se nos va el avión o se les va el avión, pues hagan una listita, no pasa nada si sacan ahí su acordeoncito con el padrecito, no pasa absolutamente nada, porque a veces la gente pues se nos va el avión. ¿A poco alguna de ustedes que está viendo el programa, luego me dicen, ay padre, estuvo muy bonito el programa, pero no me acuerdo de nada? Pues entonces ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? Pues yo entiendo que algunas ya el Alzheimer o alguna otra enfermedad va afectando la vida de las personas. Pero vamos a ver qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, número 1424. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, ahí está, la declaración. Confesar incluye el arrepentimiento. Cuando una persona ya va decidido a confesar sus pecados con su boca, quiere decir que en ella ya existe un remordimiento, un arrepentimiento. No va porque, pues no tengo que hacer y dijo el padre que va a estar confesando, pues me confieso. No, pues eso no. Una cosa supone la otra. Yo no entiendo una persona que venga a confesar sus pecados y no tenga remordimiento. Pues entonces es un cínico. Eso no está bien. Tiene que, o incluye también aquello, el arrepentimiento de la persona. Por lo tanto, por eso dice, se llama sacramento de la confesión porque hay una declaración o una manifestación. Dice, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Así es, esencial. ¿Qué quiere decir? Que si no está, pues no surte efecto el sacramento. Por lo tanto, la declaración verbal de un sacramento, de un pecado, o la manifestación de un pecado, es parte esencial del sacramento de la penitencia. ¿Por qué digo manifestación? Bueno, porque habrá gente que no puede hablar. Hay personas que por defectos físicos, por salud, perdió el habla o no se puede dar a entender de alguna manera a través de su boca. Entonces puede escribir un pecado o puede hacerse entender por señas. O por ejemplo, lo que pasa aquí en mi parroquia, hay personas que hablan náhuatl, yo no hablo náhuatl. Entonces yo puedo tener un intérprete, pero tiene que tener el permiso del obispo y tiene que haber una certeza de que la persona que escucha esa confesión va a decir la verdad y se va a guardar para siempre el secreto. Hasta ahorita no tengo el intérprete. No voy a decir, ay, el padre tiene un intérprete. No lo he visto necesario. Pero si yo lo veo necesario, puedo solicitar y capacitar a una persona. Por eso el catecismo es muy claro. Dice, declaración o manifestación. De las dos maneras puede haber. Ahora, ustedes y yo, que lo que nos vibra es la lengua y podemos hablar y hablamos muchos disparates, pues obviamente no puedes cambiarla. Porque el otro día una señora llegó y me dijo, aquí están mis pecados, padre, se los traigo, se los dejo. No, mi chula, eso no vale. Usted que habla, tiene que decirlos. Igual que yo también cuando me confieso los tengo que manifestar a través de mi boca. Bueno, vamos a lo que nos dice más el catecismo. Dice, en ese sentido, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión. Así es. Reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Por lo tanto, el reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Yo me imagino, porque yo lo siento, cuando traemos un pecado arrastrando, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Cuando traemos un pecado arrastrando por meses, por años, ¿no? Pues la conciencia, los que tenemos temor de Dios, la conciencia nos recrimina, nos pega, nos golpea, nos dice, eso que estás haciendo no estuvo bien, y no estuvo bien, y no estuvo bien, y no estuvo bien. Y llega el momento que la conciencia casi hace que explote la mente, ¿no?
Cuando uno tiene amor a Dios, cuando le vale las cosas, pues que ese carga una cosa y carga otra y no le interesa. Es un cínico, es un burlón. Pero cuando una persona tiene eso, pues sufre. Quiere decirle a alguien su pecado, pero no puede porque pues no le da confianza. A lo mejor su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, a lo mejor no le da confianza. Por lo tanto, está buscando alguna manera de manifestar aquello que cometió. Vamos a ir a una pausa y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Bienvenidos otra vez a esta tercer parte de su programa La Fe Sencilla de la Gente. Estamos tratando el tema de la penitencia. Vamos a hacer yo creo que unos 10 programas para que estén bien al pendiente, no le vayan a cambiar y mucho menos se vayan a perder el siguiente programa, porque si se pierden el siguiente ya el otro no lo entienden. Esto es como una serie. Muy listos, ¿eh? No se vayan a perder el programa aquí por María Visión. Este es el programa número 1 del Sacramento de la Penitencia. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Estábamos hablando sobre la conciencia de las personas. Así dice que el sacramento de la penitencia es al mismo tiempo una curación de la conciencia de las personas. Así es. Todos los que tenemos conciencia, llega el momento que nuestra mente y sobre todo los que conocemos los mandatos de Dios, los misterios de Dios, nos recriminan. Y es como primero comienza como una espinita que te encaja y después termina siendo un cuchillo que ya no soportas. Y como nadie te da confianza, a veces yo creo que ustedes han sufrido de que a alguna persona que le revelaron un secreto muy íntimo, muy personal, lo reveló, se burló de ustedes o los juzgó, pues ya no le tienen confianza. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Mucha gente recurre a la penitencia confiando en que el sacerdote se guarda esto para siempre. Y bueno, así es, ¿no? Debemos de guardar los sacerdotes esto para siempre, porque hay un sigilo sacramental que es muy bello, muy valioso, es un tesoro que la Iglesia tiene y que resguarda, que es los pecados de las personas que confesaron su pecado ante nosotros. Se le denomina Sacramento del Perdón. Este es otro nombre. Acuérdense que estamos en los nombres de la penitencia. ¿Cuáles son los nombres de la penitencia? Se denomina Sacramento del Perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Así es. Cuando el sacerdote levanta la mano sobre la cabeza del confesado, el sacerdote hace la absolución y dice: Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, etcétera, etcétera, dice, te conceda el perdón y la paz. ¿Por qué? Porque el sacramento de la penitencia no solamente sirve para perdonar un pecado mortal o venial o capital, sino que también sirve para dar paz. Yo, por ejemplo, no sé ustedes, cuando se confiesan, yo me levanto bien tranquilo, me levanto como si me hubieran quitado una piedra de encima, me levanto como cuando me baño, después de mucha mugre que trae uno. ¿Por qué? Porque el sacramento de la penitencia no solamente perdona, el sacramento de la penitencia da la paz. Por eso el sacerdote dice, te conceda el perdón y la paz. Por eso el sacramento de la penitencia también se llama Sacramento del Perdón, porque otorga el perdón de Dios, no de Arturo, yo no perdono, es Cristo que perdona ante mí, el perdón de Dios y la paz de Dios que le concede al penitente, que con mucha seguridad y con mucha humildad va y pide el perdón. Muy bien, dice, el otro nombre que tiene el sacramento de la penitencia es el siguiente: Sacramento de la Reconciliación. Para los que a lo mejor apenas van sintonizando la televisión en este momento, estamos en el 1424, número 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, se le denomina Sacramento de Reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. El amor de Dios que reconcilia. Por lo tanto, reconciliación es cuando te molestas con alguien, te enojas con alguien y después se reconcilian, se vuelven a ser amigos. Eso quiere decir reconciliarse. Cuando tú o yo cometemos pecado, podemos cometer 3 tipos de pecado: contra el prójimo, contra Dios o contra nosotros mismos. Pero cuando hablamos, el pecado en general ofende a Dios porque vamos contra sus mandamientos.
Por lo tanto, una persona que ofende a Dios a través de un pecado, se molesta con Dios, queda mal con Dios. Y cuando tú te confiesas, cuando yo me confieso, viene la reconciliación. ¿Con quién? ¿Me reconcilio con el padrecito que me está confesando? ¿Me reconcilio con mi hermano al que ofendí o le robé? No. La reconciliación es con Dios. Con tu hermano, obviamente el perdón queda reparado, pero si tú ofendiste a tu hermano, aparte de confesarte, tiene que haber una reparación al hermano. No nomás voy y me confieso, pero sigo odiando al que me hizo daño o le sigo haciendo daño al otro. No, tiene que haber una reconciliación, primero con Dios, luego con el prójimo y luego contigo mismo. O al revés, primero contigo, luego con el prójimo y luego con Dios. Pero una tiene que llevar a la otra, porque si no, es incompleta la reconciliación. Por lo tanto, cuando usted viene y se confiesa, señora, señor, no se reconcilia con Arturo. A mí, pues yo qué, a mí no me ha hecho usted nada, señora, usted no me tiene que pedir perdón a mí. Es que el padre Arturo ya me dio el perdón. Pues sí, pero el perdón es de Dios, el padre Arturo nomás fue el instrumento. Por lo tanto, cuando usted se confiesa con un sacerdote consagrado, legítimamente ordenado, como debe de ser, Dios y usted se vuelven a ser amigos. Fíjense nomás qué bonita palabra. Cuando tú te confiesas, te vuelves a ser amigo de Dios. Otra vez. Esperemos que dure mucho esa amistad, que no te vuelvas a pelear con Dios otra vez. Por lo tanto, señores, estamos viendo los nombres del sacramento de la penitencia. Muy importante. Dice: déjense reconciliar con Dios. En la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, así dice: el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Aquí está, en el capítulo 5 de San Mateo. Es decir, la reconciliación con Dios incluye o exige la reconciliación con el hermano. No podemos solamente decir, yo me confieso con Dios y ya, ¿no? O yo me reconcilio con mi hermano y ya. No. Una cosa lleva a la otra. La conversión con Dios, la conversión con el hermano. Las dos cosas. ¿Cuáles son los nombres de la reconciliación, Padre? Bueno, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1423 y 1424, el sacramento de la reconciliación tiene los siguientes nombres. Primero es el sacramento de la conversión. Recordemos el primer parte de este programa, sacramento de la conversión. Cristo llamó a este sacramento así porque Él llamaba a la conversión. Número 2, el sacramento del perdón. Cristo llamó a este sacramento, bueno, no lo llamó así, pero Cristo invitaba a pedir perdón. Cuando usted viene a confesarse, le pide perdón a Dios y a los demás a través del sacramento. Por eso se le llama sacramento del perdón. Número 3, sacramento de la conversión. Dejo mi vida de pecado y me convierto en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Número 4, sacramento de la reconciliación. Me reconcilio con Dios, me vuelvo a ser su amigo. Son los nombres principales del sacramento de la penitencia. Recordémoslo. Sacramento de la penitencia, número 1. Sacramento del perdón, número 2. Sacramento de la reconciliación, número 3. Sacramento de la paz, también pudiéramos llamarle porque también da la paz. Y sacramento de todo lo que tenga que ver en reparación de un daño cometido a Dios. Yo me confieso y reparo el daño que le hice a Dios al infringir alguno de sus mandamientos. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el Padre Arturo Cornejo. Los invito a que nos veamos a través de Facebook y de YouTube. Padre Arturo Cornejo, así me encuentran, aunque mi nombre original es José Arturo López Cornejo. Les mando un saludo hasta donde quiera que se encuentren en sus hogares. Dios me los bendiga mucho y estamos estrenando este escenario. Esperemos que también les guste. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.